A ver, hay un número que usamos para todo, ¿no? El promedio. Lo vemos en las calificaciones, en los salarios, en las estaturas, en lo que se les ocurra. Pero ¿qué pasaría si este número que parece tan común y tan inofensivo la mayoría de las veces nos estuviera mintiendo? Pues justo de eso vamos a hablar. Hoy vamos a desarmar esa famosa tiranía del promedio y a descubrir por qué entender su engaño es una herramienta de pensamiento crítico súper importante. Ok, para que esto quede súper claro, vamos a arrancar con un ejemplo práctico. Imaginen que llegan a una oficina, una empresa chiquita, con unas, ¿qué será?, 8 personas trabajando, y quieren saber, pues, cuánto se gana ahí. Preguntan algo bien simple. Oigan, ¿cuál es el salario típico aquí? Parece una pregunta sencilla, ¿no? La respuesta debería ser igual de sencilla. Y en la empresa, muy orgullosos, les contestan. Aquí el salario promedio es de 20,000. Uno pensaría, órale, nada mal. Pero, a ver un momento, vamos a echarle un ojo a los números reales. Vemos que hay sueldos de 2,000, de 3,000, hasta de 8,000. Y de repente, ¡pum!, un solo salario de 130,000. La matemática para sacar el promedio de 20,000 es correcta, ¿eh? Pero algo aquí como que no checa para nada. Exacto. ¿20,000? ¿Cómo va a ser posible si 7 de las 8 personas ganan muchísimo menos que eso? ¿De verdad podemos decir que 20,000 es un salario típico? Pues la neta es que no. Y ojo, el número en sí no miente, pero la forma en que lo usamos puede ser súper engañosa. Aquí el problema es de interpretación. El culpable de toda esta confusión tiene nombre y apellido. Se llama media, o sea, el promedio de toda la vida. Es el que nos enseñaron en la escuela, ¿se acuerdan? Sumas todo y lo divides entre cuántas cosas sumaste. Fácil. El problema, y es un problemón, es que es súper sensible. Un solo valor que se salga del guacal, un valor atípico, como ese sueldazo de 130,000, lo jala todo y distorsiona el resultado por completo. Pero para esta historia tenemos una heroína, la mediana. Para encontrarla es distinto. Simplemente ordenas todos los números, del más chiquito al más grande, y eliges el que queda justo en medio. Su superpoder es que a los valores extremos, como ese salario gigante del jefe, pues simple y sencillamente no les hace caso, los ignora. Y esta tabla lo pone todo en perspectiva. Miren, la media funciona muy bien cuando los datos son más o menos parejos, cuando no hay grandes sorpresas. Pero en cuanto la distribución está sesgada, como en nuestro ejemplo de los salarios, la mediana es la que nos va a dar una foto mucho más fiel de la realidad, de la verdadera tendencia central. Muy bien, vamos a regresar a nuestros números para aplicar lo que acabamos de ver. Los ordenamos del más chico al más grande. Y como podemos ver, son 8 valores, o sea, un número par. Eso significa que no hay un único número que quede exactamente en el centro, lo que nos lleva al siguiente paso. Y aquí está la magia. Vean la diferencia. La media nos da 20, un número que, ya vimos, no representa la realidad de casi nadie en esa oficina. La mediana, por otro lado, se calcula tomando los dos números del centro, en este caso 3 y 5, y sacando su promedio. El resultado es 4. ¿Verdad? Ahora sí, un salario típico de 4,000 tiene muchísimo más sentido para esta empresa. Ese es el poder de elegir la herramienta correcta. Pero ojo, esto va mucho más allá de un simple ejercicio de estadística. Esta obsesión que tenemos con el promedio ha moldeado nuestra sociedad. Hemos construido sistemas enteros, desde los asientos de los aviones hasta los planes de estudio en las escuelas, basándonos en una persona promedio que, y aquí va el spoiler, simplemente no existe. La autora Coral Elizondo nos invita a imaginar un mundo llamado moyenne, que en francés significa, precisamente, promedio. En moyenne, todo está estandarizado. Las ciudades, las reglas, las escuelas, todo está diseñado para ese ser humano promedio. El problema es que si te sales un poquito de esa norma, te quedas fuera. El sistema, sencillamente, no te ve. Y esto me lleva a esta reflexión tan poderosa de Eduardo Galeano. Cuando reducimos a las personas a un número, a un promedio, corremos el riesgo de convertirlas en nadies, en gente que no encaja, que no figura en la historia oficial, porque su individualidad, lo que los hace únicos, se pierde en la estadística. Y si hay un campo donde esta tiranía del promedio es más evidente y más dañina, es en educación. Por décadas hemos construido sistemas educativos enteros alrededor de un fantasma, el estudiante promedio. Y aquí está el punto clave. Y Todd Rose lo dice de una forma muy contundente. El alumno promedio no existe. Es un mito, una ficción estadística. A ver, si cada estudiante es único, con sus propias fortalezas, debilidades y ritmo de aprendizaje, ¿por qué insistimos en diseñar un sistema educativo para alguien que no es real? Las consecuencias de esto son graves.
Un sistema pensado para el promedio se vuelve una simple transmisión de información sin diálogo. La retroalimentación personal, que es clave para aprender, se vuelve casi imposible. Y lo peor es que quienes más necesitan apoyo y quienes van más adelantados se quedan atrás, porque el sistema no está hecho para ellos. Está hecho para un centro que no le sirve bien a nadie. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Primero, y es lo más importante, hay que aceptar la realidad. La variabilidad es la norma, no la excepción. No hay estudiantes promedio. Y punto. Y segundo, hay que cambiar el enfoque. En lugar de diseñar para un centro inexistente, ¿qué pasa si diseñamos para los márgenes? Si creamos un sistema flexible que le funcione al estudiante que tiene más dificultades y también al que va más avanzado. Automáticamente funcionará para todos los que están en medio. Y esta es la idea final con la que me gustaría que nos quedáramos. La próxima vez que escuchemos la palabra promedio hay que ser más críticos. Hay que preguntarnos qué realidades podría estar ocultando ese simple número. Porque el verdadero reto no es forzar la increíble diversidad humana para que quepa en un modelo promedio, sino empezar a construir modelos y sistemas que celebren y se adapten a esa diversidad.